Hola a todos los que están viendo esto. Mi nombre es Ana María González, pero aquí en Oaxaca, donde vivo ahora, todos me conocen como Doña Anita de los Dulces. Tengo un pequeño puesto en la plaza de Santo Domingo, donde vendo cocadas, alegrías, palanquetas, turrones y otros dulces típicos que, según los vecinos, son los mejores de la región. A mis 71 años, miro hacia atrás y veo una vida marcada por sombras profundas, pero también por la luz que logré construir con esfuerzo, valentía y la ayuda de personas que creyeron en mí. Hoy quiero compartir mi historia, una que no es fácil de contar, pero que creo que debe ser escuchada, porque el silencio solo perpetúa el dolor. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Déjame un comentario con tu ciudad, y si puedes, dale un like y suscríbete a mi canal. Cada suscripción me da más fuerza para seguir hablando de lo que muchos prefieren ocultar bajo la alfombra. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Nací en 1954 en una casita de adobe al final de la calle de las Flores, en la parte más humilde de Tlaxcala, un pueblo pequeño donde todos se conocían, o al menos fingían hacerlo. Los secretos se guardaban bajo llave, detrás de las paredes de las casas, y nuestra casa de adobe, con sus ventanas de madera siempre cerradas, no era la excepción. Era un lugar sencillo pero limpio, con el suelo de cemento pulido que mi madre fregaba cada semana hasta que brillara. Recuerdo el olor a jabón de lavadero, el crujir de los muebles de madera pulidos con cera, los manteles de crochet que mi madre tejía con paciencia en las tardes largas. En el patio trasero había un naranjo que llenaba el aire de un perfume dulce en primavera, un limonero que nunca dio muchos frutos, y un lavadero de piedra donde jugaba en los días calurosos. Me encantaba sentarme en la cuerda donde mi madre colgaba la ropa, balanceándome como si fuera un columpio, mirando las nubes e imaginando historias de princesas y mundos lejanos. Esa casa fue mi refugio en los primeros años, pero también se convirtió en mi prisión, mi cielo y mi infierno. Mi padre, don José Ramírez, era empleado del ayuntamiento, un hombre respetado en el pueblo. Tenía una voz grave que resonaba como trueno, una mano firme para imponer orden y una reputación intachable. Iba a misa todos los domingos, cantaba los salmos con fervor, siempre en la primera fila, y era el primero en llegar a las reuniones vecinales, donde hablaba con autoridad sobre los asuntos del pueblo. Pero también era el último en salir de la cantina de la esquina, con el rostro enrojecido por el mezcal, tambaleándose en el camino a casa. Los vecinos lo veían como un padre ejemplar, un hombre de palabra, alguien que siempre tenía una sonrisa para compartir en las fiestas del pueblo, donde contaba anécdotas que hacían reír a todos. Yo, desde un rincón, observaba su doble cara, la que solo nosotros conocíamos en casa. Mi madre, doña Carmen López, era maestra de primaria en la escuela local. Siempre llevaba el cabello recogido en un moño impecable, los vestidos planchados hasta la rodilla, las uñas cortadas al ras. Su postura era rígida, y su mirada por encima de los anteojos podía callar a cualquier niño travieso en el salón. En casa, era silenciosa, obediente, una sombra que se movía al ritmo del humor de mi padre. A veces, la veía mirando por la ventana, con una expresión que no podía descifrar, como si soñara con otro lugar, pero nunca se atrevía a dar un paso fuera de su rol. Cuando me peinaba por las mañanas, sus manos eran suaves pero frías, como si tocarme fuera una tarea más, una obligación que cumplía sin entusiasmo. Éramos solo nosotros tres en la casa de adobe. Mi madre tuvo otros hijos antes de mí, pero ninguno sobrevivió. Yo fui la única, el milagro de Dios, como ella decía, aunque a veces sus palabras sonaban vacías, como si no estuviera convencida de ellas. En mis momentos más oscuros, pensé que el verdadero milagro habría sido no haber nacido, porque así me habría ahorrado tanto dolor. Recuerdo los días en que mi madre me enseñaba a bordar, sentada junto a ella en la sala, con el sol entrando por las rendijas de las ventanas cerradas. Me decía que debía ser una niña buena, obediente, para no causar problemas. Yo asentía, sin entender del todo qué significaba ser buena, pero queriendo complacerla, queriendo que me mirara con algo más que esa frialdad que siempre llevaba en los ojos.
Hasta los 7 años, mi vida era como la de cualquier niña de pueblo. Iba a la escuela con mi uniforme planchado, jugaba con las vecinas en la calle empedrada, corría detrás de las mariposas en el campo cercano, escuchaba las historias de las abuelas del vecindario sobre brujas y nahuales. Ayudaba a mi madre con tareas pequeñas, barrer el patio, doblar la ropa, lavar los trastes cuando ella me lo pedía. Me encantaba sentarme bajo el naranjo a leer los cuentos que me prestaban en la escuela, imaginando que era la protagonista de aventuras en tierras lejanas. Mi padre era estricto, sí, pero nada fuera de lo normal para la época. Una nalgada por desobedecer, un regaño por no hacer las cosas bien, un cinturonazo si me portaba mal. Así se criaban los hijos entonces, a base de disciplina dura, de varas de membrillo, de castigos que nadie cuestionaba. Veía a otras niñas con moretones en los brazos, niños con marcas en las piernas, y me preguntaba si sus casas eran como la mía, pero nunca hablábamos de eso. Los niños no hablábamos de esas cosas. Era como si supiéramos, sin que nadie nos lo dijera, que el dolor de casa se quedaba en casa. Todo cambió cuando cumplí 8 años. Recuerdo el día exacto, mi cumpleaños. Mi madre me había cosido un vestido verde con flores bordadas, y me regaló una muñeca de trapo que había hecho en secreto, con retazos de tela y ojos de botón. Estaba tan feliz que corría por el patio, abrazando mi muñeca, riendo mientras el sol calentaba mi rostro. Durante la comida, mi padre estaba más callado de lo usual, pero no lo noté. Solo veía mi vestido nuevo, mi muñeca, la sonrisa rara de mi madre, que parecía más tensa que feliz. Esa noche, mi madre salió a la vigilia de la iglesia, algo que hacía todos los primeros viernes del mes. Me quedé sola con mi padre, algo que no era raro. Normalmente, él me mandaba a dormir temprano y se quedaba escuchando la radio en la sala, con una botella de mezcal a un lado. Pero esa noche fue diferente. «Ven acá, Ana», me llamó desde la cocina. «Ven a ayudar a tu papá». Fui con mi muñeca bajo el brazo, sin sospechar nada. Él estaba apoyado en el lavadero, mirando el fogón de leña, donde las brasas aún ardían. «Mira ese lavadero, niña, está sucio. Tu madre no lo limpió bien». Miré el lavadero. Para mí, parecía impecable, pero contradecir a mi padre no era una opción. «Voy a llamar a mamá cuando regrese», dije en voz baja, con la voz temblorosa. «No, tú lo vas a lavar ahora», respondió con un tono que no admitía discusión. Intenté explicar que era muy pequeña, que no alcanzaba bien, que el agua fría del grifo me lastimaba las manos en el fresco de Tlaxcala, pero no hubo caso. Subí a un banquito de madera, tambaleándome un poco, y comencé a lavar los trastes, haciendo lo mejor que podía. Como cualquier niña de 8 años, no era perfecta. Derramé agua, dejé algo de jabón en los platos, hice un desastre con el jabón que se deslizaba entre mis dedos pequeños. No sé exactamente qué hice mal, pero entonces él dijo algo que me marcó para siempre. ¿Ves por qué tu madre nunca quiso más hijos después de ti? Porque vio que no sirves para nada. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Bajé la cabeza, intentando limpiar con lágrimas nublándome los ojos, el jabón mezclándose con el agua salada que caía de mi rostro. Ni para eso sirves. Una inútil. ¿Sabes lo que le pasa a una niña inútil? Maurice Castigo. Tomó la escoba que estaba en la esquina de la cocina, una escoba de varas con un mango de madera áspera. Pensé que me iba a golpear en las piernas, como había hecho otras veces cuando me portaba mal. Pero no fue así. «Quítate la ropa», ordenó. Me quedé helada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Por qué una niña de 8 años se quitaría la ropa en la cocina? ¿Qué pasa? ¿Estás sorda? Quítate la ropa ahora. El miedo me paralizó. Abracé mi muñeca con fuerza, como si ella pudiera protegerme. «Papá, hace frío», susurré, con la voz apenas audible. «Quítate esa ropa». El grito fue tan fuerte que solté la muñeca al suelo, donde cayó con un ruido sordo. Con manos temblorosas, me quité el vestido nuevo, quedándome solo en ropa interior, tratando de cubrirme con los brazos flacos, sintiendo el frío del suelo de cemento en mis pies descalzos. «Todo. Quítate todo». Desnuda en medio de la cocina,
Sentí una vergüenza que nunca había conocido, una vergüenza que quemaba más que el frío, mezclada con miedo y confusión. ¿Por qué un padre querría ver a su hija así? Él tomó la escoba, apoyó el mango en mi barriga, lo bajó despacio, con una lentitud que me hizo temblar aún más. Sentí el frío de la madera en mi piel, áspera contra mi cuerpo. Cerré los ojos, deseando estar en cualquier otro lugar. Moraine. No pude. Mantuve los ojos cerrados, el cuerpo temblando como hoja. Moraine. Abrí los ojos y vi a un hombre que ya no era mi padre. Era un monstruo con su rostro, con ojos hambrientos que no reconocía. Lo que pasó después no lo describiré en detalle, no por vergüenza, esa ya la superé hace mucho, sino porque hay niños que podrían estar viendo esto, y no quiero poner en sus mentes las imágenes que aún viven en la mía. Solo diré que dolió tanto que pensé que iba a morir. El palo de la escoba, usado de una manera que ningún objeto debería usarse, que ninguna niña debería sentir, que ningún padre debería hacer. Cada movimiento era un cuchillo en mi cuerpo, en mi alma. Cuando terminó, yo estaba sangrando, acurrucada en el suelo, con el cuerpo temblando de dolor y miedo. Él arrojó mi ropa sobre mí, como si fuera basura. Si le cuentas a alguien, te mato a ti y a tu madre. Ahora limpia ese piso. Apenas podía moverme, pero limpié mi propia sangre del suelo de la cocina, con las manos temblorosas, mientras él volvía a la sala, a la radio, silbando una canción como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado a su hija minutos antes. Me arrastré a mi cuarto, me envolví en una sábana, la muñeca de trapo apretada contra mi pecho, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. El dolor físico era insoportable, pero el dolor en el alma era peor. No entendía que había hecho mal, porque mi padre, que debía protegerme, había hecho algo tan horrible. ¿Era mi culpa? ¿Había hecho algo para merecerlo? Mi mente de niña buscaba respuestas, pero solo encontraba confusión. Cuando mi madre regresó de la vigilia, pensé en contarle. Ella entró a mi cuarto, vio que estaba despierta, con los ojos hinchados y la sábana apretada contra mí. ¿Qué pasa, niña? ¿No puedes dormir? Abrí la boca, pero las palabras no salieron. El miedo era más grande que el dolor. El miedo a que él cumpliera su amenaza, a que nos matara a las dos, a que mi madre no me creyera. Solo negué con la cabeza, mordiéndome los labios para no gritar. Entonces duérmete, mañana hay escuela. Y cerró la puerta. Así de simple. No vio mis lágrimas, no notó mi miedo, o fingió no notarlo. Me quedé sola en la oscuridad, con el eco de sus pasos alejándose, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche, algo murió dentro de mí, la confianza, la seguridad, la infancia. Pensé que sería algo de una sola vez, un castigo por no lavar bien el lavadero. Pero me equivoqué. En las semanas siguientes, cada vez que mi madre salía, él encontraba una excusa. La casa no estaba limpia, llegué tarde de la escuela, mis notas no eran lo suficientemente buenas, olvidé regar el naranjo. Trae la escoba, decía, y yo obedecía, porque ¿qué podía hacer una niña de 8 años contra un hombre adulto? Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba, mi cuerpo temblaba, mis manos sudaban. La escoba, siempre apoyada en la esquina de la cocina, se convirtió en un símbolo de terror, un recordatorio constante de lo que me esperaba. A veces, me escondía en el armario o debajo de la cama, pero él siempre me encontraba. No hay lugar donde puedas escapar, Ana, decía, con una risa que me helaba la sangre. Lo peor llegó cuando descubrí que mi madre sabía, o al menos sospechaba. Una noche, regresé de la escuela con la falda sucia de lodo porque me había caído en el camino, corriendo para llegar a tiempo. Mi padre se enfureció. «A la recámara», ordenó. «Ya sabes lo que va a pasar». Fui temblando, el detrás con la escoba. Pero esa vez, noté que la puerta no se cerró del todo. Por la rendija, mientras el horror sucedía, mientras yo apretaba los dientes para no gritar, vi a mi madre parada en el pasillo, mirando. Nuestros ojos se encontraron en medio de mi dolor, mi súplica silenciosa. ¿Y sabes qué hizo? Nada. Cerró la puerta despacio y se fue, sus pasos resonando en el pasillo.
Fue entonces cuando entendí la verdadera traición. No era solo él. Era ella también. La persona que debía protegerme, defenderme, luchar por mí contra el mundo entero, había elegido darme la espalda. Ese momento marcó un antes y un después. Supe que estaba sola, que nadie en esa casa me salvaría. Los abusos continuaron por meses, luego años, cada vez más frecuentes, más violentos. Él ya no necesitaba esperar a que mi madre saliera. Lo hacía frente a ella, y ella miraba, a veces con los ojos bajos, a veces con un brillo extraño, como si disfrutara de mi sufrimiento, como si mi dolor le diera algún tipo de poder. Recuerdo una noche, a los 9 años, cuando intenté esconderme debajo de la cama, pensando que allí no me encontraría. Pero él me arrastró por los tobillos, riendo, diciendo que no había lugar donde pudiera escapar. Mi madre, desde la sala, siguió tejiendo, como si no escuchara mis gritos. Esa noche, después del abuso, ella me ordenó bañarme, con esa voz fría y distante que usaba para dar órdenes. Y lava bien esa ropa, no queremos que nadie pregunte. Me miraba como si yo fuera la culpable, como si mi existencia fuera el problema. A los 10 años, intenté resistir. Ya era un poco más fuerte, un poco más grande. Cuando vino con la escoba, lo empujé, corrí hacia la puerta de entrada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Pero mi madre estaba ahí, bloqueando el camino, con los brazos cruzados y la mirada dura. ¿A dónde crees que vas, Ana? Déjame salir, mamá, por favor, supliqué, con la voz quebrada. Vuelve allá. Tu padre no ha terminado. Y me empujó hacia él, como quien devuelve un objeto prestado. Me miró con una mezcla de desprecio y cansancio, como si yo fuera una carga que debían soportar. Esa noche, el castigo fue peor, porque me había atrevido a resistir. No solo fue la escoba, sino también el cinturón, sus manos, su furia. Cuando terminó, apenas podía moverme. Mi madre me encontró en el suelo de la recámara, sangrando, y solo dijo: «Limpia eso antes de que manche todo». Mi cuerpo comenzó a cambiar. El pecho creciendo, las caderas ensanchándose, la primera menstruación que escondí como pude, temiendo que aquello empeorara todo. Y empeoró. Mi padre ahora tenía un nuevo miedo: que quedara embarazada. Si traes un bastardo, te mato. Te tiro al río para que nadie te encuentre, amenazaba, con una voz que me hacía temblar. Pero seguía con la escoba, solo que ahora con más cuidado, inventando nuevas formas de lastimar sin dejar pruebas visibles. Mi madre, mientras tanto, revisaba mi ropa interior cada mes, asegurándose de que hubiera menstruado, como si fuera una tarea administrativa más. No queremos problemas, Ana, decía, con esa voz fría que me hacía odiarla aún más. A veces, la veía rezando el rosario en la sala, con los ojos cerrados, como si sus oraciones pudieran borrar lo que sucedía bajo su propio techo. En la escuela, me convertí en la niña rara, callada, siempre con mangas largas incluso en el calor, sentada al fondo del salón. No jugaba en el recreo, no hablaba con nadie, nunca sonreía. Mis notas, que antes eran buenas, se desplomaron. ¿Cómo concentrarme en matemáticas cuando mi cuerpo dolía? ¿Cómo aprender historia cuando solo pensaba en el horror que me esperaba en casa? Los maestros notaban que algo andaba mal, pero en esa época, en pleito de marido y mujer, nadie se mete. Los problemas de familia se quedaban en la familia. Los vecinos comentaban que yo era extraña, que siempre estaba sola, que no sonreía como las otras niñas. A veces, escuchaba susurros en el mercado: «Esa niña de los Ramírez, siempre tan seria, algo no está bien». Pero nadie preguntaba, nadie investigaba. Era más fácil fingir que no veían nada. Solo una maestra, doña Teresa, de literatura, insistió. Era una mujer bajita, con el cabello siempre recogido en un chongo desordenado y unos lentes grandes que se le resbalaban por la nariz. Tenía una manera de mirarme diferente, no con lástima ni con asco, sino con una comprensión que no podía explicar. Un día, después de clase, me llamó. «Ana, ¿está todo bien en casa?» La pregunta casi me quebró. Era la primera vez en años que alguien me preguntaba cómo estaba. Abrí la boca para decir que sí,
como siempre hacía, pero no pude. Las lágrimas vinieron solas, rodando por mis mejillas, mojando el pupitre. No está nada bien, murmuré, pero no conté más. El miedo era más grande que el dolor, miedo a que él cumpliera sus amenazas, miedo a que no me creyeran, miedo a que mi madre lo negara todo. Si necesitas hablar, estoy aquí, dijo ella, con una voz tan suave que casi me hace romperme del todo. Por primera vez en años, sentí que no estaba completamente sola. A los 11 años, intenté escapar por primera vez. Junté pocas cosas en una bolsa de mercado, un cambio de ropa, un cepillo de dientes viejo, mi muñeca de trapo que aún conservaba los ojos de botón. Esperé a que se durmieran e intenté abrir la ventana de mi cuarto. Estaba clavada. La puerta de entrada, cerrada con candado. La cocina, igual. La casa era una prisión perfecta, diseñada para mantenerme atrapada. Me senté en el suelo de la cocina, la bolsa en el regazo, y lloré en silencio, con la luna entrando por la ventana cerrada. Entonces vi la escoba, apoyada en la esquina, como siempre, como una amenaza constante. Sentis un odio ardent, quis romperla, quemarla, destruirla, hacerla desaparecer. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuché pasos. Mi padre, en pijama, parado en la puerta de la cocina, con el pelo despeinado y los ojos inyectados de furia. ¿Qué estás haciendo? Me golpeó hasta que me desmayé, con la escoba, con el cinturón, con las manos. Desperté en el suelo, con un ojo hinchado, apenas pudiendo moverme. Mi madre me encontró por la mañana, tirada como un trapo. «¿Ves lo que provocas?», dijo, con un suspiro de cansancio, como si yo fuera la culpable de todo. «Limpia esto y arréglate, no queremos que los vecinos pregunten». A los 13 años, llevaba 5 años de abuso diario, 5 años de infancia robada, cuerpo violado, alma destrozada. La casa de adobe se había convertido en mi prisión. Mi padre cerraba las puertas con llave cuando salía, me prohibía hablar con cualquiera, me vigilaba como un carcelero. La escoba, siempre en la esquina de la cocina, era una amenaza constante, un símbolo de mi tormento. Comencé a tener pesadillas terribles, despertaba gritando, sudando, a veces mojando la cama, lo que solo daba más excusas para castigos. Me convertí en un fantasma, una sombra que se movía por la casa y la escuela sin hacer ruido, sin ocupar espacio. Pero algo cambió dentro de mí. Una chispa de rabia comenzó a crecer. La traición de mi madre, que no solo permitía lo que sucedía, sino que lo facilitaba. Esa rabia se convirtió en valor cuando entendí una verdad cruda. Si seguía así, no sobreviviría. O hablaba, o moría. Fue un martes, un día común de mayo de 1967, cuando todo cambió. La noche anterior, la escoba había sido usada después de que tiré un vaso en la cocina, un accidente que me valió un castigo brutal. Apenas podía sentarme en la escuela de tanto dolor. Cada movimiento era una punzada que me recordaba lo que había pasado. Doña Teresa lo notó, vio cómo me movía con dificultad, cómo contenía las lágrimas, cómo me encogía cuando alguien alzaba la voz. Al final de la clase, me pidió que me quedara. Cerró la puerta del salón con llave, se sentó frente a mí, y con una voz que temblaba de preocupación, dijo: «Ana, ¿qué está pasando en tu casa?». Miré al suelo, muda, con las manos apretadas en el regazo. «Ana, márame». Levanté la vista y vi en sus ojos algo que nunca vi en los de mi madre. Compasión verdadera, una empatía que parecía entender mi dolor sin necesidad de palabras. Nadie merece sufrir, especialmente una niña. Si alguien te está lastimando, puedes contarme. Voy a ayudarte. Y entonces, después de 5 años de silencio, hablé. Las palabras salieron como un río desbordado, como si una presa se hubiera roto dentro de mí. Conté todo, la escoba, la sangre, el dolor, mi madre observando, las amenazas, el miedo que me seguía como una sombra. Conté cómo había aprendido a salir de mi cuerpo durante los abusos, a imaginar que estaba en otro lugar, a no llorar porque las lágrimas solo les daban más placer. Conté cómo mi madre revisaba mi ropa interior, cómo justificaba todo diciendo que era mi culpa, que yo provocaba a mi padre con mi desobediencia.
Doña Teresa escuchó sin interrumpir, sin juzgar, con lágrimas en los ojos que no intentó esconder. Cuando terminé, agotada, jadeante, como si hubiera corrido un maratón, ella tomó mi mano y dijo: «Te creo». Esas 3 palabras fueron las más importantes que había escuchado en mi vida. «Te creo, y vamos a resolver esto». Me confesó que ella también había sido víctima de abuso de niña, por su padrastro, y que su madre, como la mía, había cerrado los ojos. «No voy a dejar que sigas mi camino, Ana. Vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo bien». Esa tarde, caminando de regreso a la casa de adobe, sentí algo nuevo en el pecho: esperanza. Era una sensación extraña, frágil, pero poderosa. Doña Teresa me explicó que necesitábamos pruebas, que mi palabra contra la de 2 adultos respetados, un empleado del ayuntamiento y una maestra, no sería suficiente en un pueblo donde la reputación lo era todo. Los moretones ayudan, pero lo ideal sería atraparlo en el acto, tener algo que no puedan negar. La idea me dio escalofríos. Significaba pasar por un abuso más dolor, más humillación, exponerme a la escoba una vez más. «Tengo miedo», confesé, con la voz temblando. «Lo sé, y si no quieres, buscaremos otro modo. Pero piensa, esta puede ser tu única oportunidad de acabar con esto, de hacer justicia, no solo para ti, sino para otras niñas que podrían ser sus próximas víctimas». Otras niñas. Nunca lo había pensado así. ¿Y si, después de mí, ellos lastimaban a otra? ¿Y si adoptaban a otra niña, o si mi padre encontraba otra víctima? «Si es la última vez, vale la pena», respondí, con una firmeza que no reconocí en mi voz. Ella apretó mi mano, el primer gesto cariñoso que recibí en años. «Eres muy valiente, Ana». Durante semanas, planeamos en secreto. Observé el almacén de la escuela, donde había escobas viejas acumulando polvo. Una tarde, cuando el conserje dejó la puerta abierta, tomé una y la escondí en mi mochila, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que alguien lo oiría. La noche del abuso, hice el cambio. Dejé la escoba robada en la cocina, en el lugar exacto donde siempre estaba la otra, y guardé la que usaban en mí, con las marcas de mi sufrimiento, en un lugar seguro. También tomé fotos de los moretones con una cámara que doña Teresa me prestó, escondiéndome en el baño para que nadie me viera. Cada moretón, cada marca en mi piel, era una prueba de lo que vivía, una prueba que nadie podría negar. Al día siguiente, llevé la escoba y las fotos a la escuela. Doña Teresa, con lágrimas contenidas, las guardó en una carpeta, con cuidado, como si fueran algo sagrado. «Ahora me toca a mí», dijo, con una determinación que me dio fuerza. Ese día, volví a casa como siempre, fingiendo normalidad, aunque por dentro temblaba. Mi madre estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina, con esa expresión de cansancio que siempre llevaba. Me miró por encima de los anteojos. «Arréglate, tu padre viene más temprano hoy. Hay gente de la capital viniendo de visita». Una visita. Eso era raro. Por un momento, me pregunté si complicaría el plan, pero también pensé que tal vez sería mejor. Con gente en casa, no podrían hacerme nada, al menos por una noche. Mi padre llegó a las 6, como había anunciado, acompañado de una pareja que nunca había visto, un hombre de traje, con aire serio, y una mujer elegante, con un vestido que parecía caro. «Esta es Ana, nuestra hija», me presentó mi padre, con la mano en mi hombro, apretando demasiado fuerte, un aviso silencioso para que me comportara. «¡Qué señorita tan linda!», dijo la mujer, sonriendo. «¿Cuántos años tienes, querida?» 13, respondí, lo más educadamente que pude, aunque sentía el estómago revuelto. Durante la cena, actuaron como la familia perfecta. Mi madre servía sonriente, mi padre contaba historias del ayuntamiento, la pareja reía y elogiaba la comida. Yo apenas podía tragar, sintiendo sus ojos sobre mí, especialmente los del hombre, que me miraba con curiosidad, como si intentara descifrar algo. «¿Y tú, Ana, te gusta la escuela?», preguntó. «Sí, señor, me gusta estudiar», respondí, con la voz baja. «¿Cuál es tu materia preferida?». «Literatura», dije, pensando en doña Teresa,
en la única clase donde me sentía segura. Mi padre interrumpió, cambiando el tema, como si mi voz no importara. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché un alboroto en la entrada. Voces alteradas, mi padre gritando: «¿Qué significa esto? No pueden entrar así». Una voz firme respondió: «Tenemos una orden, señor Ramírez». Corazón acelerado, abrí la puerta de mi cuarto con manos temblorosas. Una mujer de cabello canoso, la doctora Laura, se presentó: «Somos del juzgado de menores. Venimos a ayudarte». Recogí mis pocas pertenencias, un cambio de ropa, un cuaderno, mi muñeca de trapo, y salí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. En la sala, la escena era surrealista. Mi padre estaba esposado, con el rostro rojo de furia. Mi madre lloraba en un rincón, siendo interrogada por un policía. La pareja de visitantes, ahora sabía, eran trabajadores sociales encubiertos, enviados para observar la dinámica familiar antes de que llegara la policía. Mi madre desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Mi padre me fulminó con los ojos, el odio desbordando. «Mentirosa, malagradecida, después de todo lo que hicimos por ti», escupió. Un policía lo calló. «Cállese, señor, ya está en una situación bastante complicada». Me llevaron al hospital para un examen médico, donde una doctora, con una gentileza que no conocía, revisó mis heridas, tomó fotos de los moretones, hizo preguntas difíciles pero necesarias. «Eres muy fuerte, Ana, más fuerte que muchos adultos que conozco», dijo cuando terminó. No me sentía fuerte, me sentía pequeña, asustada, perdida, pero sus palabras se quedaron conmigo. Luego me llevaron a un albergue temporal, un lugar sencillo con varias camas, otras niñas con historias parecidas a la mía. Ahí estaba doña Teresa, esperándome en la entrada, con su chongo desordenado y sus lentes resbalando por la nariz. «Lo lograste», dijo, y nos abrazamos, un abrazo que sentí como el primero en años, un abrazo que hablaba de solidaridad, de esperanza. Me contó que llevó las pruebas al abogado, quien las presentó a una jueza sensible a casos de abuso. La escoba, las fotos, mi testimonio, todo fue suficiente para una orden de detención inmediata. La pareja en la cena había confirmado las sospechas de una dinámica familiar anormal, lo que aceleró la intervención. En el albergue, dormí sin miedo por primera vez en años. La cama era dura, el cuarto olía a desinfectante, pero no había pasos en el pasillo, no había escobas, no había amenazas. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana, desorientada por la calma, por la ausencia de terror. Al día siguiente, declaré en la Delegación de Protección a la Infancia. Fue duro, contar todo de nuevo a extraños, ver sus caras de horror, de compasión, a veces de duda. Pero lo hice, conté cada detalle, cada noche, cada traición. La jueza, después de revisar mi caso, otorgó la custodia provisional a doña Teresa. «¿Quieres vivir conmigo?», preguntó ella, con una sonrisa nerviosa. «Más que nada», respondí, con lágrimas en los ojos. Esa noche, en su casa sencilla llena de libros, plantas y el olor a café recién hecho, sentí el olor de la libertad, tierra mojada tras la lluvia, entrando por una ventana sin rejas. Los primeros meses con doña Teresa fueron de adaptación. No sabía cómo comportarme en una casa normal. Esperaba órdenes, permisos para todo, para ir al baño, para tomar agua, para sentarme. Una tarde, rompí un vaso por accidente mientras lavaba los trastes. Me encogí, esperando el grito, el castigo, la escoba. Pero doña Teresa solo dijo, con voz tranquila: «No pasa nada, los vasos se rompen, querida». Lloré tanto ese día, no por el vaso, sino por la normalidad, por el derecho de ser una niña que comete errores sin temer por su vida. Las primeras noches, me despertaba gritando, soñando con mi padre, con la escoba, con los ojos de mi madre mirándome desde la rendija de la puerta. Doña Teresa entraba a mi cuarto, se sentaba en la cama y me abrazaba hasta que me calmaba. «Estás a salvo, Ana. Nadie va a lastimarte aquí». Volví a la escuela después de 2 semanas, enfrentando las miradas de los compañeros, los rumores que corrían por el pueblo. Algunos me veían con lástima,
otros con curiosidad morbosa, algunos con rabia, como si yo hubiera arruinado la vida de mis padres y no al contrario. Pero también había quienes me apoyaban en silencio, una compañera que me guardaba un lugar en el recreo, un maestro que me sonreía con amabilidad, un dulce dejado en mi pupitre sin nota. El proceso contra mis padres fue lento, lleno de burocracia y obstáculos. Mi padre tenía amigos en el ayuntamiento, conocidos que le debían favores, y eso retrasaba todo. Pero doña Teresa me recordaba cada noche: no te rindas, Ana. La verdad va a vencer. Y venció. 6 meses después, mi padre fue condenado a 15 años de prisión, mi madre a 8 como cómplice. Fue un hito en Tlaxcala, uno de los primeros casos de abuso infantil con penas tan severas, un precedente que abrió la puerta para otras denuncias. A los 14, comencé terapia con una psicóloga, la doctora Marta, que venía de la Ciudad de México cada 15 días. Fue duro, pero necesario. No fue tu culpa, Ana, repetía en cada sesión. Eras una niña, la responsabilidad era de ellos. Al principio, no le creía. Años de escuchar que yo provocaba todo, que era una niña inútil, habían dejado una marca profunda. Pero poco a poco, sus palabras, junto con el cariño de doña Teresa, comenzaron a sanar algo dentro de mí. A los 15, doña Teresa se convirtió en mi madre legal. Organizó una pequeña fiesta para mi cumpleaños, la primera de mi vida. Un pastel sencillo, algunos compañeros de la escuela, globos que ella misma infló. De ahora en adelante, eres oficialmente mi hija, si quieres, dijo, entregándome los papeles judiciales. Quiero, más que nada, respondí, abrazándola. Terminé la secundaria con buenas notas, animada por doña Teresa, quien siempre decía: puedes ser lo que quieras, Ana. Tienes el mundo entero por delante. A los 18, presenté el examen para la carrera de Derecho en la UNAM, en la Ciudad de México, y pasé. Fue la mayor alegría de mi vida hasta entonces. La mudanza a la capital fue un desafío. Nunca había salido de Tlaxcala, nunca había viajado en autobús de larga distancia, nunca había vivido sola. Las pesadillas volvieron en las primeras semanas, sueños donde mi padre escapaba de la prisión y me encontraba. Llamaba a doña Teresa desde el teléfono público de la pensión donde vivía, y ella me calmaba. Estás a salvo, Ana. Él no puede alcanzarte. Poco a poco, la universidad, los nuevos amigos y las nuevas experiencias me ayudaron a construir una vida diferente. En la universidad, conocí a Juan, un estudiante de periodismo, alto, delgado, con lentes que le daban un aire de intelectual. Nos conocimos en una fiesta del centro estudiantil, bailamos, reímos, hablamos hasta la madrugada. Era tan fácil estar con él, tan natural. Pero cuando intentó besarme, me congelé, mi cuerpo recordando otras manos, otros toques, otros horrores. Él lo notó, retrocedió de inmediato. Está todo bien, Ana. Vamos a tu ritmo. Una semana después, le conté mi historia, todo. La casa de adobe, la escoba, la traición de mi madre, la huida. Escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. Eres la persona más fuerte que he conocido, dijo. No me sentía fuerte, me sentía rota, pero tal vez él veía algo en mí que yo aún no podía ver. Nos graduamos el mismo año. Yo con honores en Derecho, él con una oferta en un periódico de la capital. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con doña Teresa llevándome al altar. Aquí voy, entregándote a otro, bromeó, pero sus ojos tenían un brillo de preocupación. Es diferente, mamá, le dije. Esta vez, yo elegí. Y esa era la gran diferencia. Por primera vez, tenía control sobre mi vida, sobre mis decisiones. Construimos una vida tranquila en la Ciudad de México. Abrí un pequeño despacho de abogacía especializado en derecho familiar, defendiendo a mujeres y niños en situaciones como la mía. Juan creció en el periódico, se convirtió en editor. Tuvimos 2 hijos, Elena y Miguel, una familia normal, sana, feliz. No todo fue perfecto. Las pesadillas nunca desaparecieron del todo. Había días en que no soportaba el toque de Juan, días en que lloraba sin motivo aparente. Pero la terapia, que mantuve por años,
Me dio herramientas para lidiar con el pasado sin dejar que controlara mi presente. En 1988, cuando mis hijos tenían 8 y 6 años, recibí la noticia de que mi padre había muerto en prisión de un ataque cardíaco. No sabía cómo sentirme. No era alivio, ni tristeza, ni rabia, solo un vacío extraño, como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sin resolución. No fui al funeral. Aquel hombre estaba muerto para mí desde hacía mucho. 2 años después, mi madre, que había cumplido su sentencia y vivía en otra ciudad, intentó contactarme. Me envió una carta al despacho, pidiendo perdón, diciendo que estaba enferma, que quería verme antes de morir. Estuve dividida. Una parte de mí quería ignorarla, otra quería entender, cerrar ese ciclo. Decidí ir, no por ella, sino por mí. La encontré en un hospital en Tehuacán, consumida por el cáncer, irreconocible de la mujer autoritaria que me aterrorizó en la infancia. ¿Viniste?, dijo, con voz débil. Vine, pero no por ti. Quedamos en silencio, el aire pesado entre nosotras. Sé que no merezco perdón, dijo finalmente. No lo pido. Solo quiero que sepas que no ha pasado un día sin que piense en lo que hice, en lo que dejé que pasara. Le pregunté lo único que importaba. ¿Por qué? ¿Por qué no me protegiste? Desvió la mirada. Tenía miedo de él, de perder la casa, el trabajo, la seguridad. Pero esa es solo parte de la verdad. La otra es que no te amaba como una madre debe amar. No fuiste planeada, no fuiste deseada, y puse esa culpa en ti. Su honestidad me sorprendió. Esperaba excusas, no una confesión tan cruda. Pensé que sentiría algo al verte así, dije. Satisfacción, tal vez. Pero no siento nada. No tienes poder sobre mí ahora. Salí de ese cuarto sin mirar atrás. Ella murió 2 semanas después. No fui al entierro, no sentí pena ni rencor, solo paz. Doña Teresa murió en 1995, a los 73 años, en paz, durante el sueño, como merecía. Tú fuiste mi salvación, le dije 2 días antes. No, Ana, tú fuiste tu propia salvación. Yo solo mostré el camino. A los 60, volví a Oaxaca y abrí mi puesto de dulces, usando las recetas de Doña Teresa, que me enseñó a cocinar con amor, algo que nunca aprendí en la casa de adobe. Mi puesto se convirtió en un punto de encuentro, donde la gente no solo viene por los dulces, sino por las historias, por la comunidad. Di conferencias, creé un grupo de apoyo, Voces Libres, para mujeres sobrevivientes de abuso. Mi historia, que por tanto tiempo fue mi vergüenza, se convirtió en mi fuerza. Si estás viviendo algo parecido, quiero que sepas, no estás sola, no es tu culpa, y hay salida. Busca a tu Doña Teresa, alguien que te crea, que te extienda la mano. Y si conoces a una niña con señales de abuso, el silencio repentino, los moretones inexplicables, el miedo constante, sé su apoyo, sé su voz. Mi puesto en la plaza de Santo Domingo sigue abierto, mis nietos y bisnietos llenan mi vida de alegría. La casa de adobe fue demolida. Hoy hay un parque infantil en su lugar, donde los niños juegan, ríen, libres. Mi historia no ha terminado, porque mientras haya una niña que necesite escuchar que hay esperanza, mi voz seguirá sonando. La libertad huele a tierra mojada después de la lluvia, y después de las tormentas más oscuras, siempre sale el sol. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.